Bienvenidos al módulo 2 de Introducción a Excel. Es una serie de pequeños videotutoriales para introducirnos a el manejo básico de una planilla de cálculo. Como nosotros vimos en el módulo anterior, Excel es una planilla de cálculo. Para ingresar hacemos un clic en ese icono. Si yo quiero entrar a la planilla de cálculo, presiono escape, donde se me presenta la hoja de trabajo, ¿sí? Como vimos el módulo anterior, una hoja de cálculo está formada por columnas que se identifican con letras, con letra imprenta mayúscula, por una fila que se identifican con una letra, con un número, y la intersección de una fila y de una columna se denomina celda. En este caso, la celda es F6. F de la columna, 6 de la fila. Primero va la columna y después va la fila. Hoy vamos a trabajar con los tipos de datos. ¿Qué tipos de datos se manejan en Excel? En Excel tenemos distintos tipos de datos. Uno de los tipos de datos es alfanumérico. Alfanumérico significa que es una combinación de letras y de números. Por ejemplo, si yo quiero escribir mis datos personales, nombre, Marisol Martínez, DNI 22 324 567, teléfono 264 54 34 21 y domicilio Alsina, son datos ficticios, 202, ¿sí? Esto es un dato alfanumérico porque son letras. En este caso, si ustedes pueden ver acá en la barra de fórmulas, aparece lo que yo acabo de escribir. Acá, cada uno de estos títulos son datos alfanuméricos. En este caso, acá, si bien es un número, el número de documento también es alfanumérico porque yo no es un dato que lo necesito para sumar o para restar. Es un dato que no se puede hacer ningún tipo de operación, igual que con el teléfono. Son datos que no podemos ni sumar ni restar entre varios teléfonos, son datos informativos. Por más que sean números, se le denominan tipo de datos alfanuméricos, ¿sí? Si ustedes pueden observar, los datos alfanuméricos, ¿sí? Cuando son letras, se colocan a la izquierda. Ustedes acá, si pueden observar en esta columna, pueden ver que sobrepasa el tamaño de la columna. ¿Cómo hacemos para maximizar y adaptarlo? Una forma es correrlo desde la columna. Ustedes hacen un clic acá arriba, miren, clic, y se adapta al ancho de la columna, ¿sí? Otra forma más rápido, supónganse que lo tenemos ahí, hacerle doble clic ahí, clic, clic, y se adapta automáticamente al ancho de la columna. Si ustedes pueden observar, ¿sí? Este se ha posicionado, como les dije recién, del lado izquierdo, ¿sí? Los números solitos se posicionan del lado derecho, ¿sí? Y cuando es una combinación de letras y números, también se posicionan del lado izquierdo. Si yo quiero que estos datos se establezcan del lado derecho, hago un clic en este icono que es alinear a la derecha, ¿sí? Entonces, tenemos, en este caso he trabajado con datos numéricos, con datos alfanuméricos, ¿sí? Porque actúan como, con ellos no puedo sumar ni restar. Si yo necesito sumar datos,
Supónganse que yo necesito sumar 123, 456, 345. Esos números necesito sumarlos, ¿sí? Yo después les voy a explicar bien cómo se suma. Yo me posiciono acá, hago un clic acá en la barra de fórmulas y siempre para trabajar con fórmulas, que es el otro tipo de datos, hago un clic en igual. Selecciono este número, presiono más, selecciono este número, presiono más y selecciono este número y presiono, listo, hasta ahí, y presiono Enter. En este caso me suma estos tres números. En este caso sí son datos numéricos, porque son datos con los cuales yo voy a hacer algún tipo de operación. En este caso voy a sumar. Y por último tenemos datos de fórmula, ¿sí? Que se identifican con un igual adelante y que si nosotros vemos en la barra de fórmula, se utilizan para hacer alguna operación en particular. Entonces, resumiendo, lo que está en azul en este caso yo lo voy a pintar para que ustedes se den cuenta. Son datos alfanuméricos, porque son letras o si son números, no se pueden hacer operaciones básicas como sumar, restar o multiplicar. Lo que yo voy a poner en rojo son datos numéricos, porque son datos que se utilizan para hacer algún tipo de operación. Y por último, tenemos en color verde datos de fórmula, son fórmulas, ¿sí? Que son datos los cuales han sufrido algún tipo de operación. Siempre para hacer alguna fórmula, para hacer alguna operación, tenemos que poner el signo igual adelante. Espero que me hayan comprendido, que me hayan entendido. Nos vemos en el próximo módulo. Muchísimas gracias.